Un joven ingeniero trabajaba en las líneas de manufactura de Apple a finales de los años 80, obsesionado con los robots hasta el punto de que sus compañeros lo apodaron Android. 2 décadas más tarde, ese mismo hombre vería cómo su creación conquistaba más del 80% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, convirtiéndose en el sistema operativo más usado en la historia de la humanidad. Más de 3.000 millones de dispositivos en el planeta llevarían su sello, democratizando la tecnología móvil y redefiniendo por completo la manera en que el mundo se comunica. ¿Cómo lo logró? Andy Rubin no llegó a Apple siguiendo el camino tradicional de las universidades de élite y las entrevistas formales. Su historia comenzó de la manera más improbable, en una playa de las Islas Caimán en el año 1989. Rubin se encontraba de vacaciones cuando conoció a Bill Caswell, un ingeniero de Apple que acababa de ser expulsado de su cabaña tras una pelea con su novia. Rubin, con la generosidad que marcaría su personalidad, le ofreció un lugar donde quedarse. Caswell, agradecido y sorprendido por la conversación técnica que surgió esa noche, le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre: un trabajo en Apple. Así, por un encuentro fortuito en el Caribe, Andy Rubin se convirtió en ingeniero de manufactura en una de las compañías más innovadoras del planeta. En Apple, entre 1989 y 1992, Rubin no solo aprendió los secretos del hardware y el software de consumo masivo. Fue allí donde su fascinación por los robots y la inteligencia artificial le ganó el apodo que definiría su legado: Android. Sus compañeros lo llamaban así porque pasaba horas hablando sobre automatización, sobre dispositivos que pudieran pensar y actuar por sí mismos, sobre un futuro donde las máquinas fueran compañeras del ser humano. Nadie imaginaba entonces que ese apodo se convertiría en una marca valuada en decenas de miles de millones de dólares. Nadie podía prever que ese joven obsesionado con la tecnología estaba destinado a revolucionar la industria móvil. Pero si estás disfrutando de esta historia de perseverancia y visión, te invito a que te suscribas al canal De Cero a Imperio, donde cada semana exploramos las historias más inspiradoras de emprendedores que transformaron el mundo desde la nada. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque estas historias pueden cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible lograr. Cuando Apple ya no fue suficiente para saciar su sed de innovación, Rubin dio un salto hacia lo desconocido. En 1992 se unió a General Magic, una empresa derivada de Apple que trabajaba en algo revolucionario para la época: un dispositivo portátil con capacidades de comunicación e Internet. General Magic estaba adelantada a su tiempo, casi 2 décadas adelantada. La compañía desarrolló Magic Cap, un sistema operativo para dispositivos móviles que incluía conceptos que hoy damos por sentado: pantallas táctiles, conectividad en red, aplicaciones descargables. Rubin fue ingeniero líder en el desarrollo del Motorola Envoy, uno de los primeros asistentes digitales personales con capacidades inalámbricas. Sin embargo, el mundo no estaba listo. La tecnología era demasiado costosa, las redes eran lentas, y los consumidores no entendían para qué necesitaban un computador en su bolsillo. El fracaso de General Magic no detuvo a Rubin, lo impulsó. En 1995 siguió a sus colegas Steve Perlman y Phil Goldman hacia otro proyecto visionario: Web TV. Esta startup tenía una propuesta radical para la época: permitir que las personas accedieran a Internet desde sus televisores, sin necesidad de un computador costoso. Rubin se convirtió en gerente de ingeniería de comunicaciones y ayudó a construir un producto que, aunque nicho, demostró ser viable. Microsoft vio el potencial y adquirió Web TV en 1997 por $425 millones, convirtiéndola en MSN TV. Rubin había participado en su segunda startup exitosa,
pero aún no había encontrado su verdadero propósito. Antes de continuar con esta fascinante historia, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber qué parte del mundo está siguiendo estas historias de emprendimiento y si ya conocías algo sobre Andy Rubin y Android. En 1999, con la experiencia acumulada de una década en Silicon Valley, Rubin decidió que era momento de liderar su propia visión. Cofundó Danger Inc., junto con Matt Hershenson y Joe Britt, con la misión de crear el dispositivo móvil definitivo para la nueva generación. El resultado fue el Hip Top, más conocido como T-Mobile Sidekick, un teléfono que se convertiría en objeto de culto entre adolescentes y jóvenes adultos. El Sidekick era revolucionario. Tenía una tienda de aplicaciones antes de que existiera la App Store, almacenamiento en la nube cuando nadie hablaba de la nube, y una experiencia de usuario diseñada para la mensajería y las redes sociales emergentes. El dispositivo tuvo un éxito moderado, pero importante, atrayendo incluso la atención de Larry Page, cofundador de Google, quien asistió a una presentación de Rubin en Stanford en 2002 y quedó impresionado por su visión. Pero Rubin sentía que aún faltaba algo más grande. El Sidekick era popular, sí, pero el mercado móvil estaba controlado por gigantes que cobraban fortunas por sistemas operativos cerrados y restrictivos. Nokia, BlackBerry, Microsoft y más tarde Apple dominaban con puño de hierro, decidiendo qué aplicaciones podían existir y cobrando comisiones exorbitantes a los fabricantes. Rubin veía un futuro diferente, un sistema operativo completamente abierto, donde cualquier fabricante pudiera participar sin pagar regalías, donde los desarrolladores tuvieran libertad total para crear. Era una visión radical que iba en contra de todo lo que la industria consideraba sensato. Era una idea que nadie estaba dispuesto a financiar. En 2003, cuando Rubin dejó Danger para perseguir su sueño imposible, pocos imaginaban que estaba a punto de iniciar una revolución que cambiaría para siempre la manera en que miles de millones de personas interactúan con la tecnología. La historia de Android apenas comenzaba, y los años más difíciles estaban por venir. En octubre de 2003, en una modesta oficina de Palo Alto, California, Andy Rubin reunió a 3 socios que compartían su visión radical: Rich Miner, Nick Sears y Chris White. Juntos fundaron Android Inc., una empresa que en ese momento parecía condenada al fracaso desde su nacimiento. La propuesta era tan inusual que los inversores más experimentados de Silicon Valley la descartaban en minutos. Rubin proponía crear un sistema operativo completamente abierto y gratuito para cámaras digitales, una idea que desafiaba todas las reglas de la industria tecnológica, donde los sistemas operativos eran activos celosamente guardados que generaban miles de millones en regalías. La visión inicial de Rubin nacía de una observación simple pero profunda. Las cámaras digitales se estaban volviendo cada vez más sofisticadas, pero sus sistemas operativos eran primitivos y cerrados. Cada fabricante desarrollaba su propio software desde cero, repitiendo el trabajo de sus competidores y limitando drásticamente las capacidades de los dispositivos. Rubin imaginaba un mundo donde las cámaras pudieran tener aplicaciones descargables, conectarse a Internet y sincronizarse con computadores de manera fluida. Era una visión adelantada a su tiempo, quizás demasiado adelantada. El equipo trabajó incansablemente durante meses desarrollando prototipos y refinando su propuesta, convencidos de que estaban construyendo el futuro de la fotografía digital. Pero el mercado no veía lo que Rubin veía. Los fabricantes de cámaras como Canon, Nikon y Sony controlaban cada aspecto de sus productos con filosofía férrea y no estaban interesados en depender de un sistema operativo externo, mucho menos uno gratuito. Para ellos, el software era una ventaja competitiva que diferenciaba sus productos en un mercado saturado.
La propuesta de Android Inc. amenazaba ese modelo de negocio tradicional. Además, la industria de las cámaras digitales comenzaba a mostrar señales preocupantes de estancamiento justo cuando Android Inc. salía al mercado. Las ventas se estabilizaban, la innovación se ralentizaba y un nuevo competidor inesperado emergía en el horizonte: los teléfonos móviles con cámaras integradas que mejoraban exponencialmente cada año. Mientras tanto, el panorama de los dispositivos móviles presentaba un escenario aún más cerrado y hostil. En 2003 y 2000, el mercado de teléfonos inteligentes era un oligopolio, dominado por gigantes como Nokia con Symbian, Microsoft con Windows Mobile, Palm con Palm OS y la emergente BlackBerry. Estos sistemas operativos costaban fortunas en licencias, imponían restricciones severas sobre qué podía o no hacer el usuario, y mantenían a los fabricantes y desarrolladores atados a contratos leoninos. Las operadoras telefónicas como Verizon, AT&T y Sprint ejercían un control absoluto sobre qué aplicaciones podían instalarse y qué funciones podían activarse. Era un ecosistema diseñado para extraer máximo beneficio de cada usuario, mientras se limitaba drásticamente la innovación. Rubin veía esta tiranía corporativa y visualizaba la alternativa: un sistema operativo basado en Linux, completamente gratuito, modificable por cualquier fabricante y abierto a cualquier desarrollador. Era la antítesis del modelo dominante, una propuesta comunista en un mundo capitalista feroz. Cuando presentaba esta visión a inversores de capital riesgo, las reacciones iban desde la incredulidad hasta la risa abierta. Le preguntaban cómo planeaba generar ingresos si el producto era gratuito. Le cuestionaban quién en su sano juicio elegiría un sistema desconocido cuando Microsoft y Nokia dominaban el mercado. Le señalaban que las operadoras telefónicas jamás permitirían un sistema tan abierto que amenazara su control absoluto sobre los usuarios. Los meses pasaban y las cuentas bancarias de Android Inc. se vaciaban a velocidad alarmante. Rubin había invertido sus ahorros personales en la empresa, al igual que sus cofundadores, pero el dinero se evaporaba en salarios, alquiler de oficinas, equipos de desarrollo y gastos operativos. Cada reunión con inversores terminaba en rechazo. Cada presentación con fabricantes encontraba puertas cerradas. El equipo, que había crecido a casi una docena de ingenieros talentosos, trabajaba con la incertidumbre de no saber si recibiría el próximo cheque de nómina. La moral fluctuaba entre la determinación férrea y la desesperación absoluta. Rubin se levantaba cada mañana enfrentando la posibilidad real de que su cuarta startup terminara en fracaso. Para mediados de 2000, Android Inc. estaba al borde del colapso financiero. Las cuentas bancarias mostraban saldos que se medían en miles de dólares, cuando se necesitaban cientos de miles para continuar operando. Rubin se vio obligado a tomar decisiones dolorosas: recortar salarios, posponer pagos, reducir gastos al mínimo absoluto. En el momento más oscuro, cuando literalmente no había dinero para pagar las nóminas del mes siguiente, ocurrió algo que salvó temporalmente a la empresa. Steve Perlman, el antiguo jefe de Rubin en WebTV y amigo cercano, le prestó $10,000 de su propio bolsillo sin siquiera preguntar cuándo se los devolvería. Ese préstamo personal, basado únicamente en la confianza y la amistad, permitió que Android Inc. sobreviviera unas semanas más. Pero todos sabían que era solo un parche temporal en una herida que sangraba sin cesar. Rubin enfrentaba una decisión crítica que definiría el destino de su empresa y su visión. Podía continuar persiguiendo el mercado de cámaras digitales que claramente no estaba interesado, o podía ejecutar el pivote más arriesgado de su carrera: transformar Android en un sistema operativo para teléfonos inteligentes. Era una apuesta monumentalmente peligrosa, porque significaba competir directamente contra Microsoft, Nokia, Palm y BlackBerry, corporaciones con miles de millones en recursos y posiciones dominantes en el mercado. Pero Rubin veía lo que otros no podían ver:
El futuro no estaba en las cámaras digitales, estaba en los teléfonos que llevarían cámaras integradas y se convertirían en computadores de bolsillo. La pregunta era si Android Inc. sobreviviría el tiempo suficiente para hacer realidad esa visión. Finales de 2000. Las oficinas de Android Inc. en Palo Alto se habían convertido en el escenario de una agonía empresarial que se desarrollaba en cámara lenta. El aire estaba cargado con la tensión de un equipo que sabía que cada día podía ser el último. Las cuentas bancarias mostraban saldos que se medían en miles de dólares cuando los gastos mensuales superaban los 100.000. Andy Rubin llegaba cada mañana a la oficina sin saber si tendría que anunciar el cierre definitivo de la empresa. Los cofundadores Rich Miner, Nick Sears y Chris White compartían miradas de preocupación en las reuniones matutinas donde repasaban números cada vez más desoladores. El sueño de revolucionar la industria tecnológica con un sistema operativo abierto se desmoronaba bajo el peso implacable de la realidad financiera. Los 8 ingenieros que componían el equipo central de Android Inc. enfrentaban una decisión imposible cada quincena: aceptar cheques de nómina que sabían podían rebotar o renunciar y buscar empleo en las decenas de empresas de Silicon Valley que pagarían el doble por su talento. Pero algo extraordinario sucedía en esas oficinas. Nadie renunciaba. Cada ingeniero había sido contagiado por la visión de Rubin de un mundo donde la tecnología móvil fuera abierta, accesible y libre de las cadenas corporativas que estrangulaban la innovación. Trabajaban largas jornadas, desarrollando código para un producto que posiblemente nunca vería la luz del mercado. Reducían sus gastos personales, posponían pagos de hipotecas y explicaban a sus familias por qué valía la pena arriesgar su estabilidad financiera por una idea que todos los expertos consideraban imposible. Las llamadas de los acreedores se volvieron parte de la rutina diaria. Proveedores de servicios, arrendadores de equipos y el propietario del edificio exigían pagos atrasados que se acumulaban como avalancha. Rubin pasaba horas cada semana negociando extensiones, prometiendo pagos que no sabía cómo cumpliría y rogando por más tiempo. En las noches, cuando todos se habían ido, se quedaba solo en la oficina calculando y recalculando proyecciones financieras que siempre terminaban en el mismo resultado: bancarrota inminente. El estrés le causaba insomnio y su peso bajaba visiblemente. Sus amigos cercanos notaban las ojeras profundas y la tensión constante en su mandíbula. Este era el precio que pagaban los visionarios cuando el mundo no estaba listo para sus visiones. En ese contexto desesperado, Rubin tomó una decisión audaz que demostraría ser el último intento de supervivencia: volar a Corea del Sur para presentar Android a Samsung, uno de los fabricantes de electrónicos más grandes del mundo. La empresa coreana estaba expandiéndose agresivamente en el mercado de teléfonos móviles, y Rubin creyó que podrían ver el potencial de un sistema operativo abierto. A finales de 2000, él y su pequeño equipo de 8 personas abordaron un vuelo transpacífico financiado con tarjetas de crédito personales, llevando consigo prototipos, presentaciones y la esperanza desesperada de que alguien, en algún lugar, entendería su visión. El viaje costaba miles de dólares que la empresa no tenía, pero Rubin sabía que sin inversión externa, Android moriría en semanas. La presentación en las oficinas centrales de Samsung en Seúl fue un desastre absoluto que Rubin recordaría como una de las experiencias más humillantes de su vida. 20 ejecutivos coreanos de alto nivel se sentaron en una sala de juntas, mientras Rubin y su equipo explicaban cómo 8 personas iban a revolucionar la industria móvil dominada por gigantes como Nokia, Microsoft y Palm. La propuesta sonaba fantástica: un sistema operativo gratuito, completamente modificable, que cualquier fabricante podría usar sin pagar regalías. Después de la presentación de 2 horas,
esperando preguntas y entusiasmo, lo único que recibieron fue un silencio sepulcral que se extendió por minutos interminables. Finalmente, uno de los ejecutivos rompió el silencio con una pregunta devastadora, traducida con brutal honestidad. ¿Ustedes y qué ejército van a crear esto? ¿Tienen 6 personas? ¿Están drogados? Las risas llenaron la sala mientras Rubin y su equipo recogían sus materiales. Me echaron de la sala de juntas entre risas. Recordaría Rubin años después. Esto sucedió 2 semanas antes de que Google nos adquiriera. La ironía de ese rechazo resonaría a través de la historia tecnológica. Samsung, la empresa que los humilló públicamente, se convertiría eventualmente en el mayor fabricante de dispositivos Android del mundo, vendiendo cientos de millones de teléfonos cada año, basados en el sistema que consideraron una broma. Pero en ese momento, en diciembre de 2000, mientras Rubin y su equipo regresaban a California, en un vuelo de 18 horas, lo único que sentían era derrota absoluta. Habían gastado los últimos recursos de la empresa en un viaje que terminó en humillación. El final parecía inevitable. De regreso en Palo Alto, Rubin enfrentó la realidad más dura. El pivote hacia smartphones que había considerado durante meses ya no era una opción estratégica. Era la única carta que quedaba por jugar. Android Inc. cambiaría completamente su enfoque de cámaras digitales a teléfonos inteligentes, apostándolo todo a un mercado dominado por competidores con recursos 1000 veces superiores. Era una decisión nacida de la desesperación, pero también de la claridad que viene cuando no hay más opciones. Rubin convocó a todo el equipo y explicó con voz firme que los próximos meses definirían si morirían como una startup más en el cementerio de Silicon Valley o si lograrían algo extraordinario. El equipo votó unánimemente por continuar luchando. Lo que Rubin no sabía, mientras preparaba el terreno para ese último esfuerzo desesperado, era que su suerte estaba a punto de cambiar de la manera más espectacular. Un gigante tecnológico había estado observando discretamente sus movimientos. Un gigante que veía exactamente lo que Samsung, los inversores y el resto de la industria no podían ver. Que Android no era una idea loca de 8 personas desesperadas, sino el futuro inevitable de la computación móvil. Enero de 2005. El teléfono de Andy Rubin sonó con un número que no reconocía, pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Larry Page, cofundador de Google. La llamada duraría apenas 10 minutos, pero cambiaría el curso de la historia tecnológica para siempre. Page había asistido años atrás a una presentación de Rubin en Stanford sobre el Sidekick y nunca olvidó la visión de ese ingeniero obsesionado con crear dispositivos inteligentes accesibles para todos. Ahora, con Google expandiéndose agresivamente y buscando llevar sus servicios de búsqueda, Gmail y Google Maps a los dispositivos móviles, Page recordó a Rubin y su startup que desarrollaba un sistema operativo abierto. La pregunta que hizo al final de esa llamada fue simple pero transformadora. ¿Estaría Rubin interesado en reunirse para discutir una posible colaboración? Las reuniones comenzaron de inmediato en las oficinas de Google, en Mountain View, California. Rubin llegó acompañado de sus cofundadores Rich Miner y Chris White, llevando consigo los prototipos de Android que habían desarrollado con recursos mínimos durante 18 meses de agonía financiera. La presentación que habían preparado era la misma que había sido ridiculizada en Samsung semanas atrás, pero esta vez la audiencia era radicalmente diferente. Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, escuchaban con atención absoluta mientras Rubin explicaba su visión de un sistema operativo móvil completamente abierto, basado en Linux, que cualquier fabricante podría usar sin pagar regalías. Para sorpresa de Rubin, no encontró escepticismo, sino entusiasmo genuino. Page y Brin veían exactamente lo que él veía.
El futuro de la computación se movía hacia los dispositivos móviles y quien controlara el sistema operativo controlaría el acceso a miles de millones de usuarios. Después de solo 2 reuniones, Larry Page hizo una propuesta que dejó atónito a Rubin. Google quería comprar Android Inc. por completo. La cifra que pusieron sobre la mesa era $50 millones, una suma que para Android representaba la salvación absoluta, y para Google era una apuesta relativamente modesta, comparada con los miles de millones que movía anualmente. Rubin y sus cofundadores se miraron incrédulos. Semanas atrás no tenían dinero para pagar las nóminas y ahora el gigante más poderoso de Internet les ofrecía una fortuna por su tecnología. Las negociaciones avanzaron con velocidad inusual para una adquisición corporativa. Google entendía la urgencia. Sabían que Android estaba al borde del colapso financiero y que si esperaban demasiado, la empresa simplemente desaparecería. En julio de 2005, apenas 6 meses después de la llamada inicial de Page, el trato se cerró oficialmente. La adquisición fue extraordinariamente discreta, casi secreta. Google no emitió comunicados de prensa rimbombantes, ni organizó conferencias para anunciar la compra. En el blog oficial de Google, que cubría todas las novedades de la compañía desde 2000, apenas se mencionó la adquisición de una pequeña startup llamada Android Inc. Los medios tecnológicos, obsesionados con cada movimiento de Google, pasaron por alto completamente la transacción. Nadie imaginaba que esa compra silenciosa se convertiría en la más importante en la historia de Google, más trascendental incluso que o cualquier otra adquisición multimillonaria posterior. El 17 de agosto de 2005, Andy Rubin, Rich Miner y Chris White, junto con todo su equipo de ingenieros, se mudaron oficialmente a las oficinas centrales de Google en Mountain View. Android Inc. dejaba de existir como empresa independiente para convertirse en una división completa dentro del gigante de Internet. Pero Rubin tenía una condición no negociable que dejó clara desde el primer día. Necesitaba autonomía total para desarrollar Android según su visión original. No quería que Google convirtiera su sistema operativo en otro producto corporativo cerrado y restrictivo. Page y Brin, fieles a su filosofía de dar libertad a los equipos innovadores, aceptaron sin reservas. Rubin estableció su equipo en un edificio separado, creando lo que se conocería internamente como el laboratorio secreto de Android. Allí, protegido de la burocracia corporativa y con recursos virtualmente ilimitados, Rubin y su equipo trabajaron incansablemente durante los siguientes 2 años, refinando el sistema operativo. Google invirtió decenas de millones adicionales en desarrollo, contratación de talento y adquisición de tecnologías complementarias. El sistema que había estado muriendo en una pequeña oficina de Palo Alto ahora tenía el respaldo financiero y técnico de una de las empresas más poderosas del planeta. El 5 de noviembre de 2007, 2 años después de la adquisición silenciosa, Google finalmente reveló sus cartas al mundo. Eric Schmidt, entonces CEO de Google, anunció la creación de la Open Handset Alliance, una coalición histórica que incluía a gigantes como Motorola, HTC, Qualcomm, T-Mobile y decenas de otras empresas tecnológicas. El objetivo era revolucionario: crear un ecosistema móvil completamente abierto basado en Android que compitiera directamente contra el dominio de Nokia, Microsoft, BlackBerry y el recién lanzado iPhone de Apple. Schmidt declaró con confianza que no estaban presentando un simple teléfono de Google, sino una plataforma poderosa que alimentaría miles de modelos diferentes. La industria tecnológica finalmente entendió lo que Google había comprado 2 años atrás. No era solo una empresa pequeña, era el arma para conquistar el futuro de la computación móvil. El 23 de septiembre de 2008 llegó el momento de la verdad. HTC lanzó el T-Mobile GEW,
también conocido como HTC Dream, el primer teléfono inteligente del mundo, equipado con el sistema operativo Android. El dispositivo era tosco comparado con el iPhone elegante de Apple, con su teclado físico deslizante y diseño voluminoso. Pero tenía algo que ningún otro teléfono ofrecía: libertad total. Los usuarios podían personalizar cada aspecto del sistema, descargar aplicaciones de cualquier fuente, y los fabricantes podían modificar el código según sus necesidades sin pagar un solo centavo en regalías. Las primeras reseñas fueron mixtas. Muchos críticos lo consideraron inferior al iPhone. Pero Rubin y Google no estaban jugando el juego de corto plazo. Estaban sembrando las semillas de una revolución que tomaría años en materializarse. Y la revolución llegó con fuerza devastadora. En 2010, apenas 2 años después del primer dispositivo, Android alcanzó una cuota de mercado del 25%. En 2011, superó a todos los competidores para convertirse en el sistema operativo móvil más usado del mundo. Samsung, la misma empresa que había echado a Rubin de su sala de juntas entre risas, se convirtió en el mayor fabricante de dispositivos Android, vendiendo cientos de millones de teléfonos anualmente. Para 2014, Android dominaba más del 80% del mercado global de smartphones, una posición de supremacía que mantendría durante la siguiente década. Más de 3.000 millones de dispositivos en el planeta funcionaban con el sistema que estuvo a semanas de desaparecer por falta de fondos. La apuesta de $50 millones de Google había generado un valor imposible de cuantificar, medido no solo en dinero, sino en el impacto transformador sobre cómo miles de millones de personas acceden a la información, se comunican y viven sus vidas diarias. La historia de Android es la prueba más contundente de que las revoluciones tecnológicas más importantes no nacen en las salas de juntas de las corporaciones gigantes, sino en garajes, oficinas modestas y mentes visionarias que se niegan a aceptar el statu quo. En 2025, más de 3.000 millones de dispositivos en el planeta funcionan con Android, representando más del 85% del mercado global de smartphones. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, significa que de cada 10 teléfonos inteligentes que se usan en este momento en el mundo, más de 8 llevan el sistema operativo que estuvo a punto de morir por falta de $10.000. Es una de las transformaciones más asombrosas en la historia de la tecnología, comparable únicamente con el dominio de Windows en computadores personales durante los años 90. Pero el verdadero legado de Android va mucho más allá de los números de mercado y las estadísticas impresionantes. Andy Rubin y su equipo demostraron que el código abierto no era una utopía idealista, sino un modelo de negocio viable que podía competir y vencer a los sistemas cerrados y propietarios que dominaban la industria. Cuando Android fue lanzado, el consenso entre ejecutivos de Nokia, Microsoft, BlackBerry y Apple era unánime. Un sistema operativo gratuito jamás podría generar el ecosistema robusto necesario para competir contra plataformas establecidas que cobraban fortunas en licencias. Creían que sin el incentivo financiero directo, ningún fabricante invertiría recursos significativos en desarrollar para la plataforma. Estaban completamente equivocados. La filosofía de código abierto de Android atrajo a fabricantes de todo el mundo, precisamente porque eliminaba las barreras de entrada y les daba libertad total para innovar. Samsung, LG, Motorola, HTC, Sony, Huawei y decenas de otros fabricantes adoptaron Android con entusiasmo, porque finalmente podían competir en el mercado de smartphones sin pagar regalías exorbitantes a Microsoft o depender del ecosistema cerrado de Apple. Cada fabricante podía personalizar Android según su visión, agregando capas de software únicas, modificando interfaces y creando experiencias diferenciadas. Esta diversidad explosiva de dispositivos, desde teléfonos de $50 hasta flagship de $1.000,
democratizó el acceso a la tecnología móvil de una manera que ningún sistema cerrado podría haber logrado. Personas en países en desarrollo que jamás podrían pagar un iPhone tuvieron acceso a smartphones potentes y asequibles que les abrieron las puertas a Internet, educación, servicios bancarios y oportunidades económicas. Android no solo conquistó el mercado, transformó fundamentalmente quién podía acceder a la revolución digital. La historia de Android también enseña lecciones cruciales sobre el arte del pivote estratégico, una habilidad esencial para cualquier emprendedor que aspire a construir algo significativo. Rubin comenzó Android Inc. con la visión de revolucionar las cámaras digitales, un mercado que parecía prometedor en 2003. Cuando quedó claro que los fabricantes de cámaras no estaban interesados y que el mercado se movía hacia otra dirección, Rubin tuvo el coraje y la visión para pivotar completamente hacia smartphones. Ese pivote no fue una admisión de fracaso, fue un acto de inteligencia estratégica que salvó a la empresa y la posicionó en el camino hacia la grandeza. Muchos emprendedores se aferran tercamente a sus ideas originales, incluso cuando el mercado les grita que están equivocados. Rubin entendió que la visión fundamental, crear un sistema operativo abierto y accesible, era más importante que el mercado específico donde se aplicaba. La adquisición por parte de Google también ilustra otra lección vital: saber cuándo aceptar ayuda y cuándo unir fuerzas con aliados más poderosos. Rubin podría haber rechazado la oferta de Google, intentando mantener la independencia de Android Inc. y buscando inversores tradicionales, pero reconoció que Google ofrecía algo que ningún inversor de capital riesgo podría proporcionar: recursos ilimitados, distribución global instantánea a través de servicios como Gmail y Google Maps, y la credibilidad necesaria para convencer a fabricantes escépticos. Al aceptar la adquisición, Rubin no vendió su sueño. Le dio las alas para volar más alto de lo que jamás hubiera sido posible de forma independiente. Esta es una lección que muchos fundadores olvidan. El ego no construye imperios, las decisiones estratégicas inteligentes sí lo hacen. Cuando observamos el panorama tecnológico actual, el impacto de Android es absolutamente omnipresente. No solo domina los smartphones, su código abierto ha sido adaptado para alimentar televisores inteligentes, sistemas de automóviles, relojes inteligentes, tabletas y prácticamente cualquier dispositivo que requiera un sistema operativo flexible y confiable. El Android Open Source Project permite que desarrolladores e ingenieros de todo el planeta contribuyan al código, mejorándolo constantemente y llevándolo en direcciones que ni siquiera Rubin imaginó originalmente. Esta es la verdadera magia del código abierto. Se convierte en algo más grande que su creador. Evoluciona mediante la inteligencia colectiva de miles de mentes brillantes trabajando hacia una visión compartida. La ironía final de esta historia merece reflexión profunda. Samsung, la empresa que literalmente echó a Andy Rubin de su sala de juntas, entre risas y burlas, se convirtió en el mayor beneficiario de Android, vendiendo más dispositivos Android que cualquier otro fabricante en la historia. Esos ejecutivos que preguntaron con desprecio si Rubin y su equipo de 8 personas estaban drogados, terminaron construyendo su imperio móvil de cientos de miles de millones de dólares sobre la tecnología que ridiculizaron. Es un recordatorio brutal de que los visionarios siempre son incomprendidos en su tiempo, especialmente por aquellos demasiado cómodos con el statu quo para imaginar un futuro radicalmente diferente. Andy Rubin eventualmente dejaría Google en 2014, después de casi una década liderando la división de Android y transformándola en el sistema operativo más usado del planeta. Su legado permanece inamovible. Demostró que las ideas audaces, respaldadas por visión clara, ejecución persistente y la voluntad de pivotar cuando sea necesario, pueden literalmente cambiar el mundo.
De una sala donde casi colapsa una startup sin recursos, nació el sistema operativo que democratizó la tecnología móvil y redefinió cómo miles de millones de personas interactúan con la información diariamente. Si esta historia de perseverancia, visión y triunfo ante la adversidad te inspiró tanto como a mí al investigarla, te invito a que te suscribas a De Cero a Imperio, donde cada semana exploramos las historias más extraordinarias de emprendedores que transformaron obstáculos imposibles en imperios legendarios. Porque al final, estas historias nos recuerdan que los límites de lo posible existen solo en nuestra imaginación, y que las ideas más revolucionarias siempre nacen cuando todo el mundo dice que es imposible.